Si es incómodo y es parte de nuestra cultura y a otras culturas no les gusta y lo entiendo. Y nomás decían el Bolshoi es grande, entonces decían algo como que Bolshoi, como que está muy grandote. Y si no te adaptas, pues te chingas. Si no me quiero chingar, entonces sí me adaptaría. Me gusta. Si lavan sus calcetines, güey. Y si no te apestan las patas. Y no tienes pie de atleta. No es fácil. Si vives en constantes duelos. A ver, yo creo que la vida es de constantes duelos. No sería yo de mente abierta, no por ser de mente cerrada, sino porque implica también edad de los niños, implica también perder tu trabajo, implica también salud, implica también ética, implica también violar las leyes del país. Fuera de Lugar no es un podcast de fútbol. Es el espacio donde 3 mexicanas que han vivido por todos lados sobreviven y se ríen de la vida de expatriadas. Humor y cero filtros, anécdotas reales, errores épicos y consejos útiles. Estar fuera de lugar nunca fue tan divertido. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera del Lugar. Yo soy Dania. Yo soy Jess. Yo soy Alia. Y hoy vamos a hablar sobre mente abierta. Sí, ¿cómo nos cambió la propia versión de nosotros mismos al estar fuera de nuestro país o al haber viajado más o vivir en otros lugares? ¿Qué tan mente abierta somos? O sea, si eres más mente abierta por haberte ido a vivir a otro país y ser expatriada. Sí. ¿Qué es para ustedes mente abierta? Yo creo que depende, ¿no? Yo creo que hay en cosas que sí vas a ser súper abierta y que obviamente sí te cambió mucho cómo pensabas de cuando vivías en tu... Bueno, cuando yo vivía en mi pueblo, lo que sea. Y hay cosas que es muy difícil, güey, que la educación sigue ahí, los estereotipos, todas estas trabas culturales, y entonces que cuesta mucho, mucho trabajo como dejar fluir. Yo te quiero decir algo. A mí se me hace, y voy a ser muy honesta, y no lo quisiera decir, pero lo voy a hacer. Como que yo antes de ser expatriada pensaba que yo era muy abierta, que aceptar cualquier cultura se me hace increíble, que aceptas a cualquier tipo de persona. Y la verdad es que ya que vives en el día a día con ellos, sí te das cuenta que hay cosas de otras culturas que sí chocan con tu cultura, que no te gustan, que no estás de acuerdo y que no quieres hacer las cosas así. Entonces, voy a aceptar que hay en algunas áreas en las que creo que me volví más mente cerrada que mente abierta. ¿Ah, sí? En otras cosas me volví mucho más mente abierta. Uh-huh. Pero si me hubieras preguntado a mí de 20 años, ¿crees que eres mente abierta en cuanto a otras culturas? Te hubiera dicho 100%, cualquier cultura. Yo siempre me quisiera vivir a otro país, wow. Y ahorita el vivirlas de repente sí digo, ay, no me gusta. O sea, cosas que hemos comentado de, no me gusta que se me acerquen aquí demasiado y entiendo que es su cultura, o sea, no, pero no me gusta y eso me hace pensar que soy un poco más mente cerrada porque finalmente ya conozco cosas nuevas que contrastan con mi forma de ver las cosas. Uh-huh. Y que aparte con la edad creo que aprendes mucho a ir poniendo límites y a decir, esto me gusta, esto no me gusta. Yo ya aprendí un chorro. Esta edad, sí, entonces que me cargo. Yo le digo, entonces no, sí. Eso que hicimos una vez ya no lo vamos a hacer. Pero hay que probar de todo. Es que yo creo que mente abierta es tener ganas de aprender de los demás uh-huh. y aceptar tus diferencias uh-huh. y aceptar también las cosas que son iguales a ti y las cosas que no son iguales a ti. Sí, pues o sea, tolerancia, ¿no? desde tolerancia, desde saber que hay una religión que antes, por ejemplo, a mí, si me hubieran preguntado hace 20 años qué pensaba sobre cierta religión, yo hubiera dicho, no, qué horror, claro que no, pero ahora digo, está bien porque todos son libres de hacer lo que quieran y aceptarlo es tener la mente abierta. No quiere decir que me lo vengan a imponer, porque imponer ya es otra cosa, obvio. ¿no? Pero aceptar que tú rezas a tal hora o que tú vas a la iglesia o que tú vas a la no sé dónde, aceptarlo y no criticarlo, no juzgarlo. No, al contrario, yo sí creo que hay una parte que yo, por ejemplo, por lo menos, le he aprendido a todos los tipos de personas y de culturas y todo, y sí me gusta eso, estar en contacto con otras culturas y otras nacionalidades y otras formas de pensar, me encanta. Sin embargo, hay pequeñas cositas, así como nosotros, y no, por eso no lo digo como que con juicio,
Yo sé que nosotras vamos a tomarnos un café o a desayunar y somos las personas más escandalosas del lugar y a las personas de otras culturas les molesta. Ujú. Y entiendo perfectamente lo molesto que puede ser lo escandalosos que somos los latinos. Ujú. O sea, sí me ha pasado que nos callan y se siente feo. La verdad. O que te ven así con cara de, güey, ¿qué les pasa a estas escandalosas? Sí, sí es incómodo y es parte de nuestra cultura y a otras culturas no les gusta y lo entiendo. Como ese ejemplo, creo que también pasa a la inversa, que también conoces otras cosas de otras culturas que dices, a mí eso de ellos no me gusta. Ujú. Y está bien, no es como, está bien, sí, cada quien. A mí me gusta que nos riamos muchísimo, Ujú. ¿no? ¿Qué normas sociales creen que antes lo veían rarísimo y ahora dicen, está bien? Sí. Uy, qué buena pregunta. Ay, yo tengo una que todavía mi mente no cuaja muy bien con eso, la quitada de los zapatos. La quitada de los zapatos. O sea, en México nadie nunca se quita los zapatos para entrar a una casa. Ujú. Y en muchas partes del mundo es lo más común. Hoy entiendo y estoy de acuerdísimo que es lo más higiénico. Me gusta. Si, Sí. si lavan sus calcetines, güey. Y si no te apestan quién las sabe. patas. Y no tienes pie de atleta. Y entonces, sí, o sea, es una regla bien Y si no traes complicada, el calcetín güey. roto. Exacto, o sea, sí es una cosa muy complicada que yo nunca pero me es cierto, cuestioné. de niña, ¿tú te quitabas los zapatos en tu casa o subías las escaleras y estás por todas partes en tu casa con zapatos? Yo sí me acuerdo que estaba con zapatos. Sí, con zapatos. Con zapatos. A mí, la verdad, yo la adapté y te voy a decir por qué. En Rusia, porque obviamente viene de la La nieve. bota de nieve, sí. Y entonces, para no dejar todo mojado. sí, entonces todo el mundo se quita y ya cargábamos, o sea, había una amiga que nos consiguió estas como flats, Ah, como ya sé, que se bailarinas, doblan así. que se doblan, entonces todas traíamos nuestros zapatos, o si te querías ver más elegante, y hasta para ir al trabajo, o sea, porque aparte, primero no puedes andar caminando con las botonas así, entonces yo me acuerdo que veía mucho a las chavas rusas con las que trabajaba llegar con los tacones. Entonces ya me acostumbré, era la época que tenía bebés, se me hizo padre también por los bebés y se me quedó. Pero sí, todavía hay lugares, sobre todo cuando vas a una fiesta y que es una casa así súper estricta y todo, y llegas y te puedes, ya sabes. Y tú entaconada y te tienes que quitar los zapatos. Pues yo nunca ando en toconada, ¿no? Porque no hay tanta necesidad y soy como parezco gallina en tendedero, güey, pues no es lo mío. Pero, sí, a veces es como Sara, como en Sex and the City de, es un outfit, o sea, Ajá, no no me me lo puedes quito quitar. zapatos. Es un outfit. Y a ti sí te gusta quitarte los zapatos. Antes no te Te voy a decir quitabas. que yo siempre me los quité. Estoy segura que tiene que ver con mi tema sensorial. Aparte, amo estar descalza. Entonces, Sí, cero me causa conflicto. Yo también soy cero de tacones. Siempre Pero antes estoy decías que qué raro. Se me hace raro. O sea, sí se me sigue haciendo raro. O sea, si yo voy a tu casa y me tengo que quitar los zapatos, amo. O sea, no tengo ningún problema. Pero sí no es algo que me parezca normal. O sea, y yo cuando llegan a mi casa y me quito los zapatos, pues como quiera, la verdad me da igual. Sí, ojo, sí tengo ahora la regla de no subir con zapatos. Eso sí, sí prefiero arriba no. Sí, sí. Por Pero higiene. aparte sí simplifica el hecho de limpiar. Y en México, ¿cómo lo ves? Sí, ¿se usa, no se usa? La verdad que yo... Cero se usa. Todo mundo entra con zapatos a todas Pero también partes. tiene que ver la casa. Nunca en ¿No? mi vida me han pedido en México que me quite los No, zapatos en la en casa una de mi casa. hermana sí me dicen que me quite los zapatos. A Yo lo mejor, nunca a lo- lo mejor te conocen. Ajá. Como te conoces de chiquita Sí. de... Vamos a decir que es para todos, pero Exacto. es para Dania. No es cierto. Saludos a Brenda. No, perdón, cuéntale. Saludos a tu hermano. Sí, Chao. no, dile. Sí. Creo que a mí no tiene nada que ver donde vivo, pero sí me impactó mucho cuando visité Japón. Bueno, he visitado Japón 2 veces. La primera vez me impactó mucho el exceso de organización que tiene esa cultura. Es tanta organización que estaba fuera del límite de mi cabeza, ¿no? Ver que los conos de tránsito estaban numerados. Cono número 1, cono número 2, cono... No, tú ves todos los conos naranjas y no hay necesidad de ponerle sus números, ¿no? Pero Exacto. verlos enumerados, Sí, sí, sí. Wow. ver una construcción tapada, porque no se puede ver fea la ciudad, entonces tienen que taparla, y no es taparla así con una malla o con una lona, no, bien tapada apropiadamente para que cuando tú vayas caminando, ni siquiera notes que están construyendo, ¿no? No puedes no puedes comer
sino es en un lugar asignado específico en la calle. Aunque te estés muriendo de hambre, te tienes que detener en una esquina, comer así y luego continuar tu camino. Lo mismo para una bebida, para un café, y eso a mí me explotó la mente, ¿no? Ese tipo de cosas tan restringidas, ordenadas. Y creo que eso es algo que realmente me llamó muchísimo la atención. Entrar al metro y que nadie, ni siquiera un bebé, llorara. Y yo digo, ¿cómo entrenan a los bebés para que no lloren? O sea, un bebé japonés no llora. Sí. Y entonces nadie estaba hablando. Y yo me acuerdo que me senté en un espacio disponible y había un japonés aquí, otro japonés acá, y se hicieron a un lado, como un poquito más allá, porque estás como muy cerca de mí, que no estaba cerca, estaba en mi lugar. Y se recorrieron un poco. Y entonces cada quien en sus cosas, viendo sus cosas, escuchando, ni siquiera los audífonos puedes escuchar de la otra persona que está escuchando música, porque es tan bajito que incluso respirar fuerte Se escucha. me daba vergüenza. Qué bueno que no vivimos en Japón, o sea, si aquí nos juzgan en nuestros desayunos, Nos corren. nos corren, tendré que ser en Eso pura a mí- casa. Eso a mí me impactó. Dije, Sí. al principio decía, qué raro, pero ahora digo, bueno, ok, pues es su cultura, sí tiene sentido, está bien para ellos. La organización es una base elemental de su cultura. Sí. Yo, pues ha habido muchos shocks culturales en mi vida, ¿Sí? pero culturales en mi vida. Pero yo creo que uno fue precisamente, lo iba a comentar, en el metro en Rusia, cuando empiezo a agarrar el metro todos los días para ir al trabajo. Entonces, pues llegan todos así y están todos, pero una seriedad, no te puedo explicar así de. Y yo de pronto, ¿no sabes? Como que hacía contacto visual, no sé, Sí, con con una alguien. señora así, y yo hacía una sonrisita así como de hello, ¿sabes? O sea, Sí. qué pex, o Cruzamos miradas. ¿a qué hora ¿qué sales onda? por el pan? ¿Qué sé yo, güey? O sea, como, ¿sabes? Como, o sea, en México no se ¿Eres ve. amigable? Y aparte que en la época tenía un bebé, ¿sabes? Con el bebé, y esas, o sea, en México sí todo el mundo, hola, muñeco, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y güey, aquí todos volteaban a verlo así y yo, ok. Y yo trataba de sonreír y nunca era así como... Que te regresaron la Recíproco. sonrisa. Recíproco. Y una vez le pregunté a mi maestra de ruso y me dice, Sí. güey, no, pues hazme pensar que eres un idiota. ¿Por qué le estás Ujú. sonriendo a gente que no conoces? Sí. Y yo, güey, pues ¿por qué no? O sea... O sea, en México tú te subes a un elevador y es buenas tardes o buenos sí, sí. días. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? O, Ajá, no, güey, aquí era el así small y talk, ya, sí, pues ya claro. dejé de sonreír. Entonces entraba Sí, así sí, súper sí, cool es y algo al raro. metro, así de, Así ¿qué como... pasó, bitch? No, pero Cáctela. sí, cáctela, harasho. Pero sabes, como esa parte, sí, yo decía, ¿por qué no sonreímos, güey? O sea, pues yo sé que que es cultural. Y otra vez es lo que digo, no es que sea mente cerrada, pero sí dices, me gusta más de mi cultura, Eso, por calor ejemplo, humano. eso, por ejemplo, no lo adoptas. Exactamente, Ujú, dices, a eso lo me refiero. respeto, No es lo que digo entiendo, pero no lo adopto. que sea más mente cerrada, pero es donde digo, no, pues sí me gusta más como lo hacemos Pero nosotros. tuve que preguntar porque yo decía, ¿será que Sí, estoy? sí, O sea, ¿sabes? A veces me ¿Qué volteaba tengo? a ver Que y tengo un sí, cilantro en el diente, ¿qué está un pasando? frijolazo, claro. ¿Hasta dónde creen ustedes que es ser mente abierta y ya es pasarse al libertinaje? Pues, Yo creo que tu derecho está hasta, o sea, queda hasta donde empiece el mío. Benito Juárez. Sí. Ajá, Ah, la bueno. verdad Otra vez sí. Benito Juárez. Otra vez Benito Juárez. No, la verdad ¿Ya había sí, salido? o sea, Ya había salido Benito Juárez en otros sí, capítulos. sí, ya habíamos O dicho. sea, Somos es fans de un Benito. héroe nacional. No, es que esa frase es Sí, poderosísima. ajá. Sí. Pero es que sí, o sea, si mi derecho está hasta aquí, pero ya me empiezo a invadir el tuyo y vuelve a salir el tema a lo mejor del asiento en el avión. O sea, sí hay una parte en la que a lo mejor estoy de acuerdo que nosotras, en el escándalo, en el desayuno y alguien está en su junta y en su café, o sea, a lo mejor puede ser molesto, hay que ser un poco más... Pero pues no vayas a un café a trabajar. También. O sea, Es Veo que una- justo, entonces sí se vuelve muy, muy complicado. Creo que sí hay esa parte de pensar un poco y entonces ahí yo le agrego a lo de Benito es que pues no trates a la gente como no quieres que te traten a ti, ¿no? O sea, si a mí no me gusta que me hagan jeta, bueno, a mí me gusta sonreír, si tú me sonríes de regreso, pero otra vez ahí entra ese... Ujú. ¿Quién sabe? Porque otra vez uy, es muy cultural. yo vuelvo, Yo creo- ay, pero voy a No, volver, sí. vuelve la burro al trigo, sí, creo que sí. Ujú. Pero en Rusia también, güey, pues mi hijo es muy larguirucho, es como una gran salchicha, o sea, desde bebé. Entonces, pues la gente no sabía qué edad tenía
Y aparte usaba chupón, yo usaba chupón porque a mí se me pagaba la gana y así se mantenía, o sea, eran, güey, la cantidad de veces que fueron a quitárselo, las señoras grandes, y ¿cómo me decían que crees? no debería estar usando chupón. ¿Y a ti qué te Y importa? yo, pues aparte ni hablaba, o sea, obviamente les entendía por las señas, y Sí. pues agarraba yo mi chupón, que aparte, ¿por qué estás agarrando el chupón de un bebé, güey? Te quitaban el chupón de Se tu lo hijo. quitaban a él así de la boca y de que, y nomás decían, el Bolshoi es grande, entonces decían algo como que Bolshoi, como que está muy grandote Ajá. para andar con chupón. Sí, Pues ya pero- tenía 14, güey. Fue la semana pasada. No, pero, o sea, pero yo decía, ¿por qué se meten, güey? ¿Por qué puto se meten? ¿Qué te importa? ¿Por qué demonios se meten? Sí. O sea, yo... Eso debe ser cultural también. Perdón, pero sí ¿No? quiero saber hasta qué edad se chupa, nada más por curiosidad. Ah, no Para más que por te chismosear. juzguemos bien, para que te juzguemos bien. Sí, la verdad creo, estoy casi segura que tenía 2 años y un pelín, porque justo se lo mandamos a Santa Claus, porque si no, no le iba a traer regalos. Entonces fue la Navidad antes de que naciera. Ay, es Pero no súper- importa, aunque tenga 9 años y con chupón, no vas a quitar chupón de un niño que no conoces. Yo soy Sí. mamila hasta los 8 años. Sí. Pero, güey, sí, y yo decía, pero llegaba yo así energúmena a mi casa. Sí, porque decía, claro, ¿por qué? claro, Aparte que claro. no Sí. tienen la facilidad de discutir y de decirles así... No estoy de O sea, acuerdo yo con ni eso. perdía el tiempo discutiéndoles en inglés, güey, porque tampoco hablaban. Sí. Entonces en español yo, ¿a ti qué te importa? Dámelo. ¿Sabes? O sea, yo en español solita hablando. Claro. Muy bien. ¿Ustedes creen que emigrar te hace más flexible con tus ideas o más rígida en las cosas que tienes? Yo creo que un poco como Jess. Hay en cosas que sí te ves mucho más flexible, mucho más tolerante, porque pues ya sabes que hay costumbres diferentes. Y lo veo muchas veces cuando visitan mis papás, ¿no? Cosas que a ti se te hacen súper normal, las empiezas, y tus papás así, ¿por qué tan? ¿Y por qué? O sea, y a ellos les molesta. Pero hay cosas que también ya sabes tus límites y ya no las toleras, o Ujú. pues ser más directa en tus comentarios y si te están molestando, sí decir. O sea, en México hay mucha esta cultura de no seas grosero, no le digas. Y ya hay culturas donde las que he vivido es que, ¿por qué no voy a decir que me está molestando? No, y además, Obviamente de como tú manera decías, educada. también con la edad aprendes. Sí, con la edad se van acumulando Ujú. la poca tolerancia. Sí. Sí. También depende de la adaptabilidad, ¿no? Que tienes. De adaptarte con tu entorno, creo Sí. yo. Es que tanto. Sí, yo definitivamente creo que la vida de expat no es para cualquiera. No, no no. es para todos. No es fácil. Si vives en constantes duelos, a ver, yo creo que la vida es de constantes duelos, o sea, soltar el que tus hijos ya no son tan chiquitos, desde ahí tu cuerpo de joven, o sea, son mini duelos todo el tiempo, pero el hecho de irte y dejar todas tus raíces y cosas que hemos comentado de ver que tus papás van creciendo, ver que las dinámicas familiares cuando vuelves ya no son las mismas, que tú evolucionas y a veces llegas a lugares en los que ya no encajas tan bien, o a Sí. veces te llevas sorpresas increíbles que con personas con las que funcionabas bien, funcionas aún mejor y tienen más cosas en común. No sé, es como mucho más radical el cambio Ujú. y eso, o sea, como que se me hace que como que empiezas a tener más claro qué es lo tuyo, ¿no? Ujú. Cómo sí te funciona, cómo vives tu vida y eso te hace a lo mejor ser un poquito más selectivo. Sí. ¿Y crees que son más tolerantes o menos tolerantes ahora? O sea, después de... ¿Quiénes? ¿Yo? ¿Me Ustedes, estás hablando de ustedes usted? dos. ¿Me estás hablando de usted? La señora, usted señora. Usted Señora, ¿qué cree? Cuéntanos, ¿cómo se siente? Cuéntenos, señora, ¿se siente tolerante o no? Sí, después de viajar, de estar ya tantos años fuera, de aprender Yo creo con que otras culturas, sí, con otros mucho más, pero pensamientos. también como, o sea, como más selectiva en cuanto a, ya no, o sea, ya no agarro tantas cosas. Yo sí creo que soy una persona que tiene una personalidad que, o sea, que de verdad no me cuesta trabajo llegar a lugares y hablo hasta bueno, todas me hacen bromas, ¿no? Porque siempre llego y digo, ¿qué creen? Conocí, entonces, y entonces me dicen, güey, ¿a qué lugar vas si no conoces gente? Ujú. Cada vez menos, o sea, sí me estoy retrayendo un poco Ajá. en mi amigabilidad, no sé si es esa palabra, pero la estoy inventando, y pero sí, ¿no? Ya cada vez también, o sea, cosas que de plano sé que no me van a gustar, o sea, yo puedo llegar a un lugar y
comemos con las manos, órale, todo. O sea, Exacto. probar, no tengo ningún problema. Sí. Pasarme 3 días sin un verdadero baño Sí. está bien, sé que no es para siempre, lo puedo hacer y no me causa tanto conflicto. Ujú. Ahora, como lo que decía un poco Jess, creo, no, ser expat no es para todos. Y hay gente, yo he visto muchas, pues en este caso hablamos más de mujeres, pero muchas mujeres que les sufren, que de verdad es un sufrimiento estar en un lugar que es tan diferente de lo que están acostumbradas. Porque no están adaptadas, porque no están en el proceso Y de esa adaptación. no todo el mundo se tiene que adaptar, ni tiene la personalidad para adaptarse. Entonces, Y yo pues, creo que hay una trampa, porque Una trampa maldita. una trampa maldita. Tu amor es una trampa. Es mi amor. Sí creo que yo he conocido mujeres que son expats y agarran esta cultura nueva, híbrida, entre lo que era antes con lo que es ahora, y entonces les cuesta mucho más trabajo como que volver. Y entonces ya cuando van a México y conviven con su familia y conviven... Que tengo un súper... Las ¿Qué? que se les olvida el español, güey. ¡Ah! Lo máximo. Sí, exacto. Pero, güey, sí pasa eso. O sea, sí, yo he conocido mucha gente así y que ya no son felices regresando y que ya no se sienten cómodas. Y digo, sí fuiste muy adaptable al principio y se te olvidó, ¿no? Y ya no te supiste adaptar de ida y de vuelta, ida y de vuelta, porque, pues, justo, o sea, venirte para acá, al otro lado del mundo, tienes que estar en constante adaptación y tu vida está un poquito a la deriva porque no estás aquí para siempre. Bueno, por lo menos aquí en Emiratos estás en una visa y nunca te van a dar la nacionalidad así vivas toda tu vida. No. Tus te hijos casas nacen- si te Te casas casas con una emirati. emirati. Ah, bueno. Sí. Si te casas Así con que un... hay ya fue. opciones, hay opciones. Ya fue. Tienes opciones. Pero bueno, incluso, haz de cuenta, mi hija nació aquí, ella no es emirati, ni va a ser habiendo nacido aquí y así viva. Cuando Bueno, conozcamos a ver con a quién tu se yerno. casa. ¿Eh? ¿Qué? Cuando conozcamos a tu yerno. Exacto, cuando conozcan a mi yerno. Pero entonces eso quiere decir que es más fácil que no vas a acabar aquí. Sí. Entonces tienes que estar muy consciente que tienes que seguir manteniendo la puerta de la adaptabilidad abierta, porque te vas a tener que seguir adaptando y por más de que hagas tus cosas y estés muy contenta aquí, vives con ese ¿hasta cuándo? Ujú. Y hablando de Emiratis, hay una cosa que yo cuando me mudé a Dubái pensaba, qué raro que se vistan con un aro en la cabeza, ya después de pasar tanto tiempo, o sea, ya no estás con los camellos, ya estás en la ciudad, ya te puedes vestir con ropa normal, ¿por qué? No entiendo, pero ahora lo entiendo, porque es parte de su cultura. Claro. Para los que no saben, el aro en los árabes era para que se lo quitaban y amarraban las patas de los camellos para que no se escaparan. ¡Wow! Yo no Entonces, sabía. sabías? ¡No! Entonces le quitaban Todos los días se aprende algo nuevo, chavos. le quitaban el aro y no sabían dónde dejar el aro, entonces lo ponían en la cabeza. Y así lo que tienen aquí no salía volando, que también te sirve para el calor. Claro. Entonces quedó en la cultura eso Buena onda. y la gente va así, ¿no? Ajá. Porque es parte ya de tu cultura, Sí. ¿no? Entonces yo al principio creí que era una cosa que no tenía sentido y ahora para mí tiene todo el sentido. Todo el sentido. No, y fíjate que casualmente en los últimos meses están diciendo, porque hay mucha gente, pues obviamente a mí sí te causa un choque al principio, pero luego las empiezas a ver y empiezas a ver las abayas, que es como El vestido. el caftán que llevan, sí, el vestido que llevan, y se te empieza a hacer súper padre. Y entonces Increíble. están pidiendo que ya la gente que realmente no es, ¿sabes? O sea, pues de estas regiones, o que no es su cultura vestirse, porque entonces ya le empiezan a adaptar de que se ponen la valla y bikini abajo. O sea, ¿sabes? O sea, le empiezan Sí. a buscar por dónde. Entonces están pidiendo muy Que se gentilmente respete. que por favor respeten Respete. la vestimenta. Yo debo que Sí. de confesar que una época Que llevabas tus tangas. llevaba mis tangas. No, pero tenía que llevar a mi hijo a la escuela a las 6 de la mañana a entrenar y se me hacía muy fácil y sí tenía una valla y me la ponía encima de la pijama, Sí. lo llevaba y entonces pues te ves arreglada, aunque traigas la cara así, la almohada Te ves acá, arreglada, pero te ves ¿verdad? arreglada y nadie sabía Sí. que abajo traía la pijama. Sí. O sea, Tu pijama con hoyitos. No, es que son súper cómodas. Exacto, A mí también sí sí, me gustan. sí. O sea, sí. Y hay Y sí unas se ven- abayas que son de diseñador, o sea, no son Claro. de marca Sí, sí, y sí. están muy bonitas. Sí. hay No, vallas de muy todos bonitas. los precios, en De todo todos el los rango. precios. Puedes encontrar vallas desde el súper chapísima del súper, del cooperative, porque venden. Ah, sí. Sí. ¿no? Sí. Ah. Y La otras mía era de esas, obvio. No sabía. Una Adolfo de- Domínguez, yo qué sé. ¿No? No, pero de las que venden en la mezquita, que están ¿Así? como medio y están muy cool. Oye, Sí. justo eso que hablaban
de México, justo esa pregunta les quería preguntar. Ajá. ¿Ustedes creen que se adaptarían? Pregúntame. ¿Creen que se adaptarían? Si Yo ya regresaran a México? ya regresé a ¿Tú México. regresaste a México? Yo regresé a ¿Y México. te adaptaste? Bueno, si regresaras otra vez. Fui muy feliz, sí. Sí. Creo que me causa mucho conflicto el tema, no vamos a meternos en política, pero esa parte me causa demasiado conflicto. Y justo lo platicaba con otra amiga que está expatriada en Canadá y decíamos que, pues sí, aunque vivamos lejos no nos va a dejar de causar conflicto la política. Obviamente, a lo mejor viviendo ahí la sufres más. Ujú. Ahora por lo menos no te tienes que acordar todo el día. Es la única parte que me costó trabajo, obviamente, esos temas de seguridad y así. Pero sí fui Feliz. infinitamente feliz. Sí tuve un poco de conflicto con el tema de las escuelas Ujú. para mis hijos, porque sí creo que están muy marcadas el tipo de escuela es como el tipo de persona que quieres que se vuelva, no es nada más como que el tema educativo. Se me hace muy complicado, es muy complejo el tema de las escuelas en México, por lo menos en la Ciudad de México. Y me costó trabajo porque nosotros ya no practicamos ninguna religión, no los quería meter en una escuela religiosa, las internacionales, no sé, está complicado eso. Eso fue lo único que me costó trabajo. Fuera de eso, fui exageradamente feliz. Yo no sé si me adaptaría. Ya son tantos años fuera de México que no sé, no me veo yo en Es el México. caso que yo decía, ¿ves? Sí. Hablaba de ti, no es cierto. No, yo creo que con el tiempo pues, te adaptas, o sea, y es tu país, o sea, es más fácil la adaptación. Y si no te adaptas, pues te chingas, y no me quiero chingar, entonces sí me adaptaría. Pero no lo veo en mi mente como algo que Disfrutarías. a lo mejor al principio no, por falta No, de pero- costumbre ya mucho Pero creo tiempo. que es como todo. A ver, yo este año cumplo 20 años fuera y yo sí creo que sí. O sea, sí, todavía así, me encanta. Y una de las partes de casarme con un extranjero, cuando él me dijo que nos casáramos, era pensar ¿Pero que no es de Veracruz? Sí, de Veracruz, perdón. Claro. No, pero sí era pensar que tal vez mis hijos nunca vivían en México. Esa parte me dolía mucho. A mí también me dolía al principio. O sea, no, que no viera, o sea, sí, güey, no Sí. sé, que no. Yo es de Sí, las que cosas... no leyeran Memín Pingüín. Sí. No, pero sí, yo es de las cosas que más agradezco Que en no la se vida supieran es... el himno nacional. Sí, eso. Yo es de las cosas que más agradezco en la vida, esos años que viví en México, que fueron casi 4, o sea, se me pasaron rapidísimo. Aparte, al principio era temporal, estábamos en lo que pasaba la pandemia. Obviamente acabó siendo mucho más, pero de verdad que sí agradezco es que mis hijos hayan vivido eso, que hayan vivido la cultura, que hayan vivido la familia, como la vivimos en México, que era los lunes, la comida con todos los primos. O sea, esa parte para mí fue increíble. Sí. Aproveché al 1000 de ir al mercado, o sea, fui muy feliz. La cosa que a lo mejor ni hacías antes de que Obvio te fueras. no lo hacía antes, güey, pero empecé a ir al mercado porque, ¿por qué no? Y fui muy feliz. Sí. No, sí, yo, o sea, sí creo que obvio que me costaría trabajo, obvio que siempre sí, al comparas, principio, pero sí, o sea, sí, muero, o sea, me encanta. Sí. Me parece lo máximo. ¿Y qué son de las cosas que hacías en México y cuando te fuiste de México dijiste, soy feliz porque ya no hago eso? Les voy a dar un ejemplo mío. Sí. Okay. Ir a la iglesia los domingos. Yo nunca fui. Yo nunca fui. O sea, sí, es que de a mí me chiquita. obligaban a ir a la iglesia los domingos y cuando pude por fin decir, es que no hay iglesias aquí, como poner de excusa, porque realmente no era excusa, era porque no quería. Que no va. Para mí fui la más feliz que no tuviera que pasar por esa obligación tan... Yo corté con la iglesia desde fea. antes de salirme de México, entonces qué bueno. no tuve eso. Yo creo que, sobre todo, la parte que digo ya no suelto de México que me hace muy feliz es este tema de ir a un centro comercial o al súper con los niños y no estar preocupada que me los van a robar. En México, esa paranoia que vives en el día a día, aunque ya estando ahí metido no estás tan consciente, eso a mí me cuesta muchísimo trabajo. El ir de, ¿quién viene en el coche de al lado? Deja espacio. Sí. Esa paranoia de que te van a robar, amo dejarla de lado y no tener que pensar en eso todo el tiempo que estamos aquí. Y hablando de cosas, bueno, cambiando más bien a un lado más positivo, creo que estando en México
engordaría un chingo al principio porque comía de todo. Yo engordé un chingo. O sea, era de los esquites, Los o sea, esquites, los las tamales. tortillas todos los días. Ya sé que me la paso haciéndole promoción a la rosca de Casares, pero es que la rosca de Casares, Hasta que me dieron Ay, no, yo cuenta, también, no güey, se va a ir o a sea, ninguna amo. parte. Costco. Va a estar aquí En siempre. la pandemia, con mi mejor amiga, nuestro plan era los viernes íbamos a Costco ahí con nuestras mascarillas, y a Costco a comprar. Obviamente, o sea, fue una cosa. Costco patrocínenos. Costco lleguen a Dubái. Sí. Mejor que No, Costco llegue a Dubái. vengan y traigan todas las cosas deliciosas Nos de México. urge eso. Eso extraño mucho en México. Las roscas. Sí, yo no, ¿sabes qué? Un poco, así como extraño un montón mi familia, esto va a sonar muy dual, pero extraño mucho, pero también el estar lejos te deja fuera de dramas. Y esa Ujú, parte es dramas muy cercanos. Sí, es Ujú. muy relajante. Y el drama Entonces familiar. te quedas así un poquito lejos. Esa parte, la verdad, Da objetividad de los patrones familiares, ¿no? Y poder decir, wow, ese patrón familiar Ujú. me puedo quitar. Y no lo quiero. Ujú. pero igual así como te pierdes esa parte, pues te pierdes la parte buena, las reuniones, Sí, las navidades, todo. Hay muchos temas, es que esto nos puede dar para mucho más, porque hablar sobre temas de mente abierta involucra también hablar de temas sobre política, sobre religión, sobre educación sexual en los niños, sobre, ya sabes, sobre, ujú. ¿cómo se llama? Las relaciones de parejas no tradicionales, de qué tanto estamos nosotros expuestos a la apertura mental y que también... Bueno, ya sí, no. es un gran punto, porque en el Ujú. tema de sexualidad estamos en un país mucho más cerrado que el nuestro, y desde que a los niños no les dan educación sexual como en México, que también esa es otra cosa que agradezco de haber estado esos años en México que a mi hijo es le otra dieron. cosa que les queremos decir a los que no viven en Dubái. Las escuelas te mandan un mail y te preguntan si quieres tú que tu hijo se le eduque sexualmente. Bueno, que reciba información de la sexualidad, información sexual en las escuelas, porque si no quieren los papás No. pueden sacarlo de las clases. Pero yo no sé, Ujú. porque con el A mí- grande sí les dio el curso, que no sé cómo, y con el chiquito ya se lo deberían haber dado y no te dice. A mi hijo no se lo han nunca dado. le dieron, ¿eh? Ahorita Nunca ya... te llegó un mail. No, ya está en los últimos años y lleva biología y por eso está estudiando. A ver, ojo, él estuvo en México varios años, en México lo dan desde quinto de primaria, Bueno, ya sabe. y tuvo quinto, sexto, primero de secundaria, segundo Pues llegó que dé aquí. él puede dar el curso. Él da puede el dar curso a el los curso, chiquitos. él ya puede dar el curso. Sí, no, pero yo sí creo que eso se tiene que dar todos los años porque el cerebro va madurando y va entendiendo otras cosas. Entonces yo le seguí contratando el curso de México y se Pero lo que daban por parte online de aquí. tu escuela Ay, qué buena onda, qué buena no onda, se los súper bien. decían de parte No, de tu escuela. aquí nunca. Ah, en la escuela de mis hijos sí, tenías tú que aprobarlo si querías o no querías. Ujú. Pero como ya también había hablado con mis hijos, dijeron, claro. ya lo sabía. Sí, ya lo saben, es pero otro siempre, tema. ese es otro tema. Vamos a hablar de eso Sí, en otro. hay que hablar de ese tema. Ese tema es muy Ese bueno tema es y sí es importante. importante que, o sea, para los niños. Oigan, Sí, pero en ajá. cambio, por ejemplo, Sí. hablando de sexualidad, en Estados Unidos, muy chiquititos, les explican todo el abecedario, güey. Y también yo decía, uy, o sea, me costaba trabajo decir como, pues están un poco chiquitos para saber tanto, ¿sabes? Y, o sea, sí apoyo y lo que quieras, pero de muy, muy chiquitos, o sea, tipo primero de primaria, ya así de la comunidad, de la gente, bla, bla. Entonces, a Todo veces debe de ser dices, conforme a la madurez del Conforme a su niño. madurez mental. Porque claro. si no, malinterpretan y entienden cosas y distorsionan. Que Entonces no sí me son, preguntaban a sí. mí mucho, cuando iban, Sí. mamá, no sé qué, pues ya les explicaba yo, Sí, pero... Claro. Por ejemplo, en el tema de que no vamos a profundizar en eso porque es un temazo aparte del tema del alcohol, pero por ejemplo, en el tema del alcohol, no sería yo de mente abierta, no por ser de mente cerrada, sino porque implica también edad de los niños, implica también perder tu trabajo, implica también salud, implica también ética, implica también violar las leyes del país. Entonces, Exactamente. esto es otra cosa Apúntalo. que lo apuntaremos. Apúntalo. Ese sí es un gran tema porque sí es importante. Hablando, o sea, juntando, creo que un poco englobando el tema de lo que sí se debe y no se debe hacer en Dubái, que hablamos la semana capítulo pasado. antepasado, no sé.
es importante saber eso, que no, obviamente a los menores de edad no, que también en México, obvio, pero en Claro. México te saltas la ley sistemáticamente y te da lo No te, mismo. no te van a No sacar va- del país. No te van a sacar del país, aquí sí. Pero Aquí entonces, sí. todos estos temas de madurez de los niños, que si el alcohol, que si la educación sexual, es importante, podemos platicar de eso. Cuéntenos Sí. qué opinan, si les late ese tema. Oigan, ¿y cómo Y- vamos de tiempo? Para cerrar, No, Como ¿cómo 10. vamos de no tiempo? tengo idea, ¿alguien vio el reloj? Son como 10, yo sí lo vi. Bueno, vamos a 2:30. cerrar este tema con una pequeña dinámica. Ok. Voy a decir 2 oraciones y ustedes la terminan. Soy de mente abierta hasta que no lo soy. A ver, yo puedo empezar para A hacer ver, un a ver. ejemplo. Soy de mente abierta hasta que me tratan de decir lo que tengo que hacer. Por ejemplo, Ujú. no sé, un judío que me diga, acepto el judaísmo, pero no porque lo acepte, me tienes que tú convencer de irme a tu religión. A mí me ha pasado mucho eso con la gente cuando digo que ya no soy católica. Me quieren convencer de por qué sí debería seguir siendo. Digo, conozco muy bien, fui en escuela de monjas. Ajá, Tengo conocimiento de causa de por qué he decidido no. sí. No sí. se me olvidó. Fue Entonces, una decisión, ¿no? eres de mente Eres- abierta Te digo hasta la- que... Eso no me importa mucho que me digan, me da risa. Soy de mente abierta hasta que invaden mi espacio personal. El espacio personal sí se me hace algo, o sea, hablando de lo de las culturas, sí es algo que me cuesta. Sí. El espacio Sí. personal, no me toquen, no toquen a mis hijos, no. Sí. se nos Sí, acerquen mientras no me tanto. toques. Exacto. ¿Y tú? Yo ¿Alea? hasta que se meten con mi familia. Ujú. Sí. Sí. Muy bien. Me adapto a otras culturas, pero no cuando... Yo les voy a decir un ejemplo. Ok. Ujú. Me adapto a otras culturas, pero no cuando se trata de comida, porque si no me gusta, no me lo como. Ah, yo sí, me encanta probar. O sea, lo pruebo, pero Sí, lo si pruebo, no me pero gusta, si no me gusta... no me Ah, convence. sí, no, yo igual. No me convenzas que tengo que comerlo porque no me gusta. Yo la verdad sí no pruebo todo. Ujú, Estoy de acuerdo contigo. De Ujú. comida, no, yo no pruebo todo. ujú. O sea, sí hay algunos animales que me causan conflicto. Por cierto, el otro día en el Y no quiere International decir que Day no te adaptes. tenían caballo. Güey, en el amo el stand de caballo. Uzbekistán, creo. Amo el O debe caballo, ser- pero el Uzbekistán y Kazajistán lo preparan diferente porque es carne seca, es medio Ay, raro. no, era como. Ay, yo un- amo los y todavía, caballitos. y todavía los caballos. Y todavía me dijo, ¿pero qué? ¿En tu país comen cerdo? Y yo, Pero es cerdo, el no cerdo es caballo. delicioso. Pero el caballo, ¿sabes qué? No. En Francia todavía venden y hacen el tartar de caballo y es una Pero así como se delicia. nos hace asqueroso, bueno, a mí no se me A hace mí no asqueroso, me pero así como importa. se te hace asqueroso el caballo, hay mucha gente que se le hace asqueroso comer la lengua de una vaca o un pulpo por la consistencia. La Te voy a Amo decir el una pulpo. cosa, a mí sí me da un poco de moral. Ah, el ok, cab- eso es ajá. otra cosa. Sí, pero sí, del caballo. gusto, El caballo, ¿De caballo? y el pulpo me encanta, pero sí me da moral. claro, porque es un animal inteligente. Sí. Ujú, O sea, ok. sí me dan, en general me dan un poco. Ok. Tuve una etapa vegana, by the way, por eso. Por el No duró pulpo. tanto porque a uno le da hambre y antojo, pero No, Bueno, yo- entonces te adaptas a otras culturas hasta qué, pero no cuando, perdón, Pero no cuando... Igual cuando te dan caballo. Ah, no, ese eres tú. No, yo ese soy la verdad que sí, que me como casi todo. No cuando me fuerzan a hacer cosas que no quiero. Como cuando me secuestraron. Ay, no, güey. O No, cuando, perdón, pensa- chiste, libertad, perdón, chiste. cuando pensaron que era prostituta. Sí, Te estaban forzando a hacer cosas que no no querías. quería, sí. Pero sí que medio querías, ¿no? Pues quería por el dinero, sí. El dinero sí me latía cañón, pero sí. Pero que te metieran mano no Mm. tanto. Pues no, güey. O sea, como que quería aumentar la tarifa. No, bueno, no sé, por ejemplo, en Rusia, en un mercado de artesanía, venden estos como, los usan para la Pascua, de hecho, ortodoxa, estos huevitos de madera pintados, los que tengo en mi casa. sí. Y yo moría por los huevitos, pero el señor que los vendía no le caí bien. O sea, no sé, Ujú. güey, me dijo que niet, y que no me los vendía. Y yo, güey, volví como por 3 sábados hasta que, o sea, Ya me los vende, por favor. hasta que ya me vendió un chorro de huevos. Ujú. Wow. Porque no pensó, quería, no quería ¿qué huevos venderme. tiene esta mujer para venir? Ya se los vendo. Sí. Sí,
yo me quedé pensando, eso de que te obliguen a probar cosas, ahorita que estuvimos en Georgia, a mi esposo a fuerza lo querían empedar en 2 tienditas, le ofrecieron un chupe que se llama... Bueno, un chupe como tradicional. Rudísimo. Ajá. La primera vez sí se lo tomó. Como local. Y sí se empedó horriblemente Con un chupe nada más. 2 caballitos. 2 caballitos. De los que coleccionaban en tu casa. Los que coleccionaba mi papá. ¿En serio? Sí. Y no quería. Y y la segunda vez, no, gracias, sí, y a mis hijos les ofrecían dulces y yo, que no quiere nadie, no quiere alcohol Sí. y no quieren dulces. Sí. Ya déjenlos en paz. O sea, esa parte así como que muy pushy No, es que de algunas culturas, eso incluso sí, en los mercados de Sí. no quiero comprar y compra. que te esa- persiguen. ay, Eso me pasó en Egipto. Eso me causa Que conflicto. me perseguían para que me tragara el té y yo no quiero té. Toma tu té, toma. Solo les faltó que me Oye, aplastaran es la que- nariz y me metían el té. Es que Egipto, y tiene mucho esa fama, ¿no? Porque justo, bueno, fui hace poco, y tiene mucho esa fama de cuidado, los vendedores, no sé qué. Y es parte de la cultura de turismo de allá. De ser La pushy. verdad que tuvimos suerte porque llevamos gente que hablaba árabe. Ujú. Llevamos gente, fuimos con unos amigos. Llevamos gente. Fuimos con amigos que hablaban árabe, entonces eso ayudaba cañón. Y mis abuelos eran de origen árabe, y una de las únicas frases que me sé es como mafi masare, que es no tengo dinero. Entonces, una Mafi de esas me masare. estaba así, ya sabes, atosigando, y le digo, y en eso me acuerdo, güey, y digo, no. Mafi le dije masare. la, que es no, y le dije mafi masare. Y ya el tipo se quedó así como que, No te voy a sacar para nada que a ti. pierdo mi tiempo. Sí. Me voy. Y se fue y yo, ay, muy bien, Sí. por fin la única Si hubiera frase. sabido que esa era la clave para deshacerme de todos los que me querían dar té. Exacto. Mafi Pregúntame. masare. Sí, le dices, no. Sí. La. Y órale. Pero pues sí, hasta cuando te fuerzas. Y sí, esas partes donde el turismo es muy agresivo. Sí. Sí, molesta. la cultura, que sea muy agresiva. Sí. Un japonés se vuelve loco ahí. Sí, Le sí, termina sí. dando todo su dinero. No, y a mí, ¿sabes qué? Viajar como mujer occidental en varios de estos países del Medio Oriente muchas veces te ponen en situaciones muy incómodas, porque el hecho de ser como, pues, o sea, y a mí me tocaba a veces viajar por trabajo y luego me quedaba como que a conocer la ciudad y eso, y luego eran groseros y eso. Sí, porque es muy piensan- pesado, es muy sí, pesado. porque tienen como otras... Y luego sacan nociones de sus cómo chistes son. de intercambio a tu esposa por 2 camellos, por 3 camellos. Sí, ¿No les sí. pasó? ¿No les pasó? No. ¿No te dijeron a ti? A mí me querían cambiar No, a solo mí no. por 2 Se camellos. los regalaban y le yo- dejaban a la esposa. Te doy los camellos, ya pobre de ti. Te Yo dije, compadezco. valgo solo 2 camellos. Dije, ay, qué chafa. No, pero a mí una vez, así en una playa en un país de África del Norte, estaba yo sola y se me ocurrió irme a caminar en la playa, porque se te hace normal en México irte a caminar en la playa, en Brasil, no sé. Y me empezó a seguir un tipo, ¿no? Entonces yo, de pronto, o sea, pues sí, primero nerviosa, ya sabes, caminaba más rápido, veía que él caminaba, y de pronto me volteé, igual, le dije, ¿por qué me estás siguiendo? O sea, en español, porque igual, pero vio la Claro. cara, ¿por qué me sigues? ¿Es porque estoy sola? ¿Y porque ves que no soy de aquí? Y en la mente del hombre. Y entonces ya se quedó así como que, y ya. Ajá. Pero sí, o sea, sí te friquea un poco y te digo, hasta que como que te pones en Confrontes. situaciones incómodas y eso sí. Y eso porque te libraste, te puede ver seguir siguiéndote. ¿no? Pues sí, pero yo creo que sí me vio... Está ahí afuera. Te vio muy. Te vio muy. Ahí está. Digo, Mohamed. Sí, Oigan, pues me pues lo muchas traje. gracias por acompañarnos en este capítulo. Denle like a la campanita. No, suscríbanse, denle los likes, compártanos sus ideas y muchas Y gracias. díganos de qué les gustaría saber, denos temas. Sí, Ajá. sí, díganos, Coméntenos qué se les coméntenos. antojaría saber. O un mensaje privado si son tímidos. Exacto. Gracias. Bye. Bye.